2 de la mañana con 6 minutos. Un apagón masivo deja 3 cuadras enteras en la más completa oscuridad. En nuestro edificio, los pasillos se volvieron cuevas negras y la única luz venía de las pantallas de los pocos celulares que todavía tenían batería. Pronto, una regla extraña empezó a circular en el grupo de chat de los vecinos. Una frase que al principio sonaba broma: si enciendes la linterna, lo llamas. Nadie sabía quién lo había escrito primero, pero el mensaje se repetía con una urgencia que helaba la sangre. Era como una advertencia que todos entendían sin necesidad de explicación. Al principio lo ignoré. Claro, un simple corte de luz. ¿Qué podía pasar? Pero la ansiedad colectiva es contagiosa. La gente empezó a reportar cosas raras, cosas que no tenían sentido. No eran ruidos fuertes ni apariciones evidentes. Eran detalles sutiles, casi insignificantes, pero que se repetían en cada piso como una firma macabra. Alguien subió una foto de un espejo en el pasillo del 5º piso, ligeramente girado hacia la pared, como si no quisiera reflejar lo que tenía enfrente. Luego otro vecino, del 3º, reportó lo mismo, y otro del 8º, todos los relojes de los pasillos, esos digitales que muestran la hora en rojo, se habían quedado congelados a las 2:06 minutos, la hora exacta del apagón, como si el tiempo se hubiera fracturado en ese preciso instante. Pero lo más inquietante era la condensación en los vidrios de las ventanas que daban a las escaleras de emergencia. Aparecían palabras cortas, escritas con un vaho helado que no correspondía a la temperatura ambiente. Palabras como mírame, acá, cerca. La curiosidad, o quizás más estupidez, me ganó. No podía quedarme con la duda. Era toda una histeria colectiva, una simple casualidad magnificada por el miedo. Decidí comprobarlo yo mismo. Abrí la puerta de mi departamento, con el celular en la mano, listo para grabar. El pasillo estaba en silencio, una oscuridad densa que parecía absorber cualquier sonido. Las luces de emergencia, esas que deberían darnos algo de seguridad, parpadeaban de forma errática. No era un parpadeo normal, era lento, rítmico, como si alguien estuviera respirando profundamente entre cada corte de luz, un pulso de luz y sombra. Justo en ese momento, llegó un mensaje al chat. Era una foto de un vecino del 2º piso. Había encendido su linterna en el pasillo y lo que mostraba la imagen era aterrador. En el cono de luz, el polvo suspendido en el aire dibujaba una silueta, una ausencia con forma humana. Fuera de las de luz, no había nada, solo oscuridad. El vecino juraba que no había nadie allí. Era como si la luz revelara un vacío, un hueco con forma de persona. La cosa se puso peor. Otro vecino, el del penthouse que tiene cámaras por todas partes, compartió un video corto de su sistema de seguridad térmico. La cámara apuntaba al pasillo y en la oscuridad total no se veía nada, pero cuando encendió una linterna desde su puerta, la cámara captó una mancha fría, una silueta helada que solo aparecía cuando la luz la tocaba directamente. No era una sombra, era lo contrario, un vacío de calor que existía únicamente bajo un foco de luz. Ya no podía seguir siendo un espectador. Tenía que saber. Agarré la linterna más potente que tenía y bajé las escaleras hasta el 1er piso, el vestíbulo principal. El aire era pesado, frío, sentía que no estaba solo. Decidí hacer una prueba, un experimento controlado. Prueba número 1. Encendí la linterna por solo 3 segundos, apuntando al centro del pasillo. Al instante, el aire se sintió más denso y una corriente helada me recorrió la espalda. El polvo en el aire pareció vibrar, como si algo invisible hubiera perturbado el espacio. Apagué la linterna. Oscuridad total de nuevo. Conté 3 pasos hacia atrás, en silencio, aguantando la respiración.
Encendí la luz otra vez y ahí estaban, dos huellas húmedas en el suelo de baldosas, justo donde yo había estado parado segundos antes. Eran más grandes que las mías y estaban más cerca de la puerta de entrada, como si algo hubiera avanzado hacia mí mientras todo estaba a oscuras. El corazón me latía a 1000 por hora. Mi siguiente movimiento fue apuntar la linterna a uno de los espejos girados que colgaban en la pared del vestíbulo. En el reflejo, vi el reloj digital del pasillo. Marcaba las 2:06, pero al mirar mi propia muñeca, mi reloj ya iba por las 2:09. El tiempo en el reflejo estaba detenido. Con la mano temblando, giré el espejo para ponerlo en su posición normal. Por un instante, el reflejo me mostró el pasillo vacío y el reloj marcando la hora correcta. Pero justo en ese momento, escuché un golpe suave, casi imperceptible, al otro extremo del corredor. Afuera, la situación era un caos. La policía había llegado y acordonado la entrada del edificio. Nos pidieron por altavoz que no encendiéramos ninguna luz, ni linternas, ni velas. Un técnico con un equipo extraño entró al vestíbulo. Llevaba una cámara térmica portátil, mucho más avanzada que la del vecino. Quería comprobar la teoría del vacío frío, pero no encontró nada. En la pantalla térmica, el pasillo estaba vacío, con o sin luz. La conclusión del técnico fue desconcertante. Lo que fuera que estaba allí no era una ausencia de calor, solo existía, visualmente, bajo la luz directa de una fuente artificial. No proyectaba sombra porque, de alguna manera, era la luz misma la que le daba forma. Decidí que tenía que forzar el patrón, entender sus reglas. Marqué el suelo del pasillo con cinta adhesiva, creando líneas a 1 metro, 2 metros, 3 metros de distancia. Iba a jugar su juego. Empecé a encender y apagar la linterna siguiendo el ritmo de mi propio pulso. Luz, oscuridad, luz, oscuridad. Con cada pulso de luz, las paredes parecían respirar. El ascensor, que estaba detenido en nuestro piso, de repente llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron solas, liberando una bocanada de aire congelado, mucho más frío que el del resto del pasillo. Luego, las puertas se cerraron. Estaba vacío. Miré hacia el vidrio de la puerta principal. La condensación había vuelto. Ahora escribía 2 palabras: no corras. Apagué la linterna. Silencio absoluto. El frío se intensificó. Esperé 5 segundos. La encendí de nuevo. El mensaje en el vidrio había cambiado. Ahora solo decía, ya. Entendí que ya no podía parar. Tenía que terminar la prueba. Establecí mi propia regla. Si la luz estaba encendida, yo avanzaba un paso. Si estaba apagada, lo que fuera que estuviera ahí, avanzaría. Alterné 4 veces. Encendí, di un paso. Apagué, aguanté la respiración. Encendí, otro paso. Apagué. Sentí una brisa helada en mi nuca. En el silencio, el sonido de un reloj invisible empezó a sonar y se detuvo en las 2:06, como si el tiempo del pasillo se hubiera reiniciado. Anclado a esa maldita hora, hice el último encendido. El cono de luz de mi linterna iluminó la puerta del vestíbulo y entonces el foco del techo de la entrada, que había estado muerto durante horas, se encendió solo, pero no se quedó fijo. Parpadeaba, y con cada parpadeo sentía como el aire del pasillo se contraía y expandía, como si todo el edificio estuviera respirando al unísono con esa luz. Estaba sincronizado con algo. Apagué mi linterna antes de que esa luz tomara también el control de mi ritmo, de mi pulso. El edificio entero permanece en la sombra, pero esa única lámpara del vestíbulo no se apagó del todo. Quedó suspendida en un parpadeo débil y constante, esperando el siguiente haz de luz que la despierte por completo. Y yo sigo aquí, en la oscuridad, sin atreverme a encender nada.